Incerteza. Incerteza. La probabilidad el cálculo de probabilidad sabemos que es un experimento aleatorio, un proceso que puede generar más de un resultado observable que se repita bajo condiciones similares. Por ejemplo, administrar un nuevo fármaco a un paciente y observar su respuesta. ¿Qué esperamos cuando nosotros aplicamos un medicamento a un cierto paciente? ¿Qué esperamos que ocurra? Esperamos que ese paciente mejore. O sea, dentro del campo de tu respuesta posible a ese tratamiento tenés que el paciente mejore, que continúe sin cambio o un empeoramiento. Esas son respuestas posibles. A ese conjunto de respuestas posibles a ese tratamiento lo llamamos espacio muestral. Entonces, al conjunto de resultados posibles a un tratamiento lo llamas espacio muestral. Esa es simbología. Ese es su simbología. Ahora bien, al estudio individual de cada evento posible que tenemos aquí lo llamamos justamente suceso o evento. ¿Okay? Cualquier subconjunto de resultados del espacio muestral lo llamamos suceso o evento. ¿Cómo podemos definir un espacio muestral? Al conjunto de todos los resultados posibles de la probabilidad. Y el suceso de evento sería una de las probabilidades. Puede ser, en el caso que dijimos, mejoría, no mejoría, teníamos mejoría sin cambio o empeoramiento. Uno de ellos estudiado es un subconjunto de ese conjunto de respuestas posibles. Entonces tenemos experimento aleatorio, espacio muestral, suceso o evento. Después tenemos definiciones de probabilidades. La clásica es esta. Existen tres. La clásica, que es el número de casos favorables dividido el número total de casos posibles. Se usa cuando todos los resultados son igualmente probables, limitada en medicina, por ejemplo, a estudiar herencia genética. Número total de casos favorables, número total de casos posibles. Casos favorables puede ser cuántas personas de la sala asistieron el sábado a la clase, y el campo de probabilidad sería el número total de casos posibles. ¿Okay? Todos los alumnos y cuánto asistieron. En ese caso agarras una variable de interés y estudias esa probabilidad. Eso sería clásica o la fase. Y después tenemos la frecuencia. La frecuencial, que ustedes en el ejercicio de la ciencia médica van a escuchar mucho hablar de riesgo, prevalencia. Esa palabra sí o sí se habla cuando se habla de ciencia médica. ¿Qué ocurre en el caso? Vas a estudiar el número de veces que ocurre un evento dividido el número total de ensayos. ¿Okay? Número de veces que ocurre un evento, número total de ensayos. Después tenés la subjetiva. Número total de ensayos. Se basa en la frecuencia relativa observada tras un gran número de repeticiones. Es muy común en la práctica clínica y puede ser, por ejemplo, número de veces que ocurre un evento. ¿Cuántas personas COVID? ¿Es eso? Sí. Número total de ensayos. Dividido el número total de ensayos. Después tenés la subjetiva. La subjetiva es, como dice su nombre. ¿A qué le llamamos subjetivo? Subjetivo. Subjetivo de por sí ya no es objetivo, ¿verdad? Subjetivo es cuando, por ejemplo, a pessoa vê um namorado com o telefone na cara, fazendo um risinho bobo. O que a pessoa pensa?
¿Y qué acontece en un caso? Es el grado de confianza o creencia personal sobre la ocurrencia de un evento. Fíjense que no tenemos datos, ¿verdad? Pero veo que você acha, basado en experiencia, alguém já deve ter colocado o chifre naquela pessoa. Falei, basado na experiência. Información previa o intuición. ¿Funciona así o no? Só perguntar. Sempre assim. Pero vamos a llevar a un ejemplo más agradable. Es útil para eventos irrepetibles. Por ejemplo, você vai ter uma doença rara no seu paciente. Isso é mais agradável. Isso é mais agradável do que chifre. Tá bom, então. Vai mais? Não sei. Informação prévia, uma característica do seu paciente, você vai deduzir que aquela pessoa o que precisa é de X remédio. ¿Entiendes? Pero vos no tenés ningún dato anterior que diga eso. Eso te va a decir la experiencia. En ese caso son subjetivos. Puedes acertar o puedes empeorar a tu paciente con aquel remedio. ¿Entiendes? Pero eso es subjetivo, no hay probabilidad anterior. A eso lo llamamos subjetivo. Un ejemplo de frecuencial puede ser este. En un estudio de 10.000 pacientes varones con tabaquismo, 300 desarrollaron cáncer de pulmón en 10 años. Calcular la probabilidad de cáncer de pulmón. Esto es prevalencia. Así se calcula la prevalencia. ¿Está? Casos de cáncer, 300. Total de pacientes, 10.000. El resultado se puede expresar en proporción o en porcentaje. ¿Ok? Coherencia. En proporción o en porcentaje. Pregunto, ¿cuántas personas de la sala fuman? Levante la mano. Assim que? Você fez assim, eu falei pra ele. ¿Y qué fuma de esa sala? ¿Cuántas personas en la sala fuman pendrive? Cigarrillo electrónico. Según su composición y su relación. Con su composición tenemos evento simple, contiene un solo resultado del espacio muestral. Un solo resultado. Al aplicar un test diagnóstico tenés la probabilidad de tener positivo o negativo, ¿no es cierto? En este caso tener resultado positivo. Y un evento compuesto es cuando tienes dos o más resultados del espacio muestral. En el mismo evento de un test diagnóstico, en el mismo experimento de un test diagnóstico, mejor dicho, tener resultado positivo o resultado negativo. Eso sería la suma de todas las probabilidades. ¿Ok? Hay que saber que cuando hablamos de probabilidades, éxito más fracaso es 1. Éxito más fracaso. En algunos libros van a encontrar B más U es 1. B más U es 1. ¿Estamos? Entonces la probabilidad de éxito es B y la probabilidad de fracaso es 1. También puedes tener, por ejemplo, si quieres saber la probabilidad de que no ocurra algo, es solo hacer U es igual a 1 menos la probabilidad de éxito. ¿Va? ¿Se entiende? Não, B é mais que, B é fracasso. Não, B é êxito e Q é fracasso. Sí. La suma de éxito y fracaso siempre es 1 cuando hablamos de proporción. ¿Sí? Si queremos saber en porcentaje, eso multiplicar veces 100. Digo, 1 veces 100 es 100%.
si hablamos en términos de porcentaje, la sumatoria de todas las probabilidades es 100%. ¿Está? Muy bien. Eso era por su composición y esto de aquí es por su relación. ¿Está? Dos eventos son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa mutuamente excluyente? Si ocurre uno, no puede ocurrir el otro. Si tu paciente ya está muerto, no puede estar vivo. ¿No es verdad? No te encargo ni es yo encargado. O es vivo o es muerto. ¿Qué otro evento puede ser excluyente? ¿Qué otro evento puede ser excluyente? Una persona embarazada y su sexo. Un cáncer de próstata y su sexo. Una persona embarazada no necesitamos especificar que es de sexo femenino. ¿Ok? Entonces, esos son mutuamente excluyentes. Si ocurre esto, no puede ser que sea un varón. Si tiene cáncer de próstata, no puede ser que sea una mujer. ¿Está? Eso es mutuamente excluyente. Dos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo, no tienen resultados en común. Después tenemos no excluyentes, en conjunto. La ocurrencia de uno no es que suprime la ocurrencia del otro. Ejemplo, un paciente con hipertensión puede tener también diabetes. ¿Ok? Entonces, los eventos pueden ocurrir al mismo tiempo, tienen resultados en común. Entonces, tu paciente puede tener diabetes y hipertensión juntos, ¿sí o no? Sí. Entonces podemos decir que no son excluyentes. La ocurrencia de uno no suprime al otro. ¿Cuál puede ser otro ejemplo? Depresión y ansiedad. ¿Se puede entre los dos? ¿O solo uno? ¿Sí? ¿Cuál? Sí. Pero también puede tener uno solo. ¿Cuál puede ser otro? Enjoo numa mulher embarazada. Pero, a ver qué más puede ser. Coisa com Pero, por sobre todo, que tengan que la ocurrencia de uno no suprima la ocurrencia del otro. Fíjense que en el primero sí se suprimía, se autosuprimía. Ocurrió uno, el otro no puede ocurrir. En este caso puede ocurrir uno o el otro o ambos juntos. ¿Está? Eso es no excluyente. Después tenemos independientes. Los eventos independientes, como dice su nombre, uno no depende del otro. Ocurrió una cosa y puede ocurrir el mismo evento en otro lugar y en otro espacio sin que sean dependientes, como es el ejemplo que tenemos. El evento A es un paciente en la habitación 128 desarrolla una infección nosocomial. Y un evento B es un paciente en la habitación 315 y ahí no hay relación, son eventos independientes. El siguiente es cuando el evento es dependiente. ¿Va? Cuando un evento depende de la forma. El evento A es un paciente que tiene una enfermedad y el resultado del test de diagnóstico es positivo. ¿Qué sucede aquí? Tiene la enfermedad y es positivo. Son dependientes.
¿Ok? ¿Qué otro caso puede ser? Aqui, En dependencias. A grávida e o pré-emprego positivo. Puede ser también. AIDS e fez positivo para AIDS. Ajá. Puede ser también. Puede ser. Câncer, dado positivo para biópsia do câncer. Puede ser también un fumador y que tenga problemas de pulmón. Esos son sucesos dependientes. Por eso es cuando recolectas la información de tu paciente y si el paciente tiene problemas de pulmón, probablemente le preguntes si aquella persona fumó una vez. ¿Está? A nossa sorte é que ninguém fuma nessa sala. Eu digo por mim. Vocês são exemplos. Porque nas outras turmas a maioria fuma. Querem ir fazer uma palestra para as outras turmas? Está de boa ainda tem. Mas dizem que a nossa bolsa é muito boa. Eventos O y eventos I. Reglas básicas de probabilidad. Acá cuando se relacionan las variables, se usa para calcular la probabilidad de que ocurra este evento o el otro. Este o el otro. ¿Qué significa eso? O uno o el otro. Son excluyentes. Excluyentes. Son eventos mutuamente excluyentes. Que ocurra uno, ya no puede ocurrir el otro. La probabilidad de que un recién nacido sea del grupo A, probabilidad de A es 0.4 y probabilidad de B es 0.1. Entonces, la probabilidad de que ocurra este o el otro es la suma de los dos. Se hace por suma. 0.4 más 0.1 es 0.5. Eso es proporción y si quieres hacer un porcentaje es 50%. ¿Está? Sempre vai ser sua soma deles. Siempre la suma, cuando son mutuamente excluyentes. ¿No? ¿Cuál es tu tipo sanguíneo? A positivo. Estarías en este grupo. Entonces, si vos tenés A positivo, no existe la probabilidad de que tengas esto. Entonces son mutuamente excluyentes. Claro, habrá otras personas con esa probabilidad, pero vos no. Entonces vos formás parte de un grupo en el que están 40% de la población y hay otro grupo en el la probabilidad B en el que tenés 10%. ¿Está? Ahí sumas dos. Después tenemos para eventos no mutuamente excluyentes. En regla general de la suma tenemos la probabilidad de que un paciente tenga hipertensión es de 0,30, de que tenga diabetes es 0,15 y de que tenga ambas es 0.05. Pero como a nosotros nos interesa la probabilidad de que ocurra este o el otro, ¿qué tenemos que hacer? Sumar las dos probabilidades y restarle la probabilidad de que ocurran juntos. ¿Está? Por eso tenés probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. ¿Está? Porque en estos casos ya son mutuamente no excluyentes, pueden ocurrir juntos. ¿Está? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Eu não entendi. Não entendi direito. ¿No entendiste? Bueno. Vamos a colocarle números para entenderlo. Tienes un grupo de pacientes. O vamos a decir la clase. ¿Está? En esta clase hay hipertensión y 30% de esta población tiene hipertensión. ¿Está? Hay otro grupo de pacientes en este mismo conjunto que tiene 15%. ¿Está? Pero también en esta clase hay
Hipertensión es probabilidad de diabetes, 30% de la clase hipertensión, 15% de la clase diabetes. Y hay un 5% de la clase que tiene ambos. ¿Okay? ¿Qué a nosotros nos importa? Nos importa que ocurra este o el otro, hipertensión o diabetes, no que ocurran juntos. Por eso se disminuye la probabilidad de que ambas estén juntas. Vas a sumar la probabilidad de que este más que este menos que este juntos. ¿Va? En el mismo conjunto. A eso se lo dicho. El siguiente es para eventos y. Fíjense la diferencia entre uno y el otro. El primero es eventos o, este o el otro. En este caso es eventos y, este y el otro. Entonces queremos calcular la probabilidad de que ocurra este y este. Para eventos independientes tenemos la probabilidad de que un paciente responda al tratamiento A es 0,8 y de que un segundo paciente no relacionado responda al mismo tratamiento es 0,7. Tenemos que calcular la probabilidad de que ocurran ambas, y de que ocurran ambas es multiplicación. ¿Está? Por eso se multiplica 0,8 veces 0,7 me va a dar 0,56 en proporción, un porcentaje 56%. ¿Ok? ¿Entiendes? ¿Dudas? ¿Certeza? ¿Cómo confirmar la prueba? Eso es. Ya que pues no te preguntas, yo tengo preguntas para ustedes. Aquí. Fíjense que dice definiciones. Hay que definir lo que es un espacio muestral. Espacio muestral es, en este caso tenemos un fumador, ¿verdad? Espacio muestral sería, ¿qué te respondería una persona a quien le preguntas cómo es su estado de fumador? ¿Cuáles serían las respuestas? Soy un fumador, soy un exfumador, no fumo. ¿Ok? No caso de vocês são meus pacientes, qual seria a resposta? No fumar. Entonces, a ese conjunto de respuestas posibles, cuando digamos tenés una pregunta general, a ese lo llamamos espacio muestral. Y cuando sacas una de las respuestas, ese es suceso o evento. ¿Está? Eso es lo que tienen que hacer en el primero. En el segundo tienen que clasificar los eventos, si son mutuamente excluyentes o no excluyentes. El primero es este aquí, deben analizar si es mutuamente excluyentes o no excluyentes. El segundo deben analizar también si son mutuamente excluyentes o. En el tercero deben inventar una probabilidad subjetiva, ¿ok? Pero aplicado a la medicina. ¿Está? Inventen ustedes. Pueden inventar una enfermedad rara o alguna cosa así, en el que en base a tu conocimiento o puedes decir que tu paciente tiene X dolencia. ¿Estamos? E basicamente o que o Google faz quando a gente pergunta sobre uma certa doença e ele já diagnostica câncer para a gente. Quem? Google? En el siguiente es probabilidad clásica. Un centro médico tiene 5 pediatras, 3 internistas y 2 cirujanos. Si se selecciona un médico al azar para una reunión, ¿cuál es la probabilidad de que sea un pediatra? Entonces sería, si queremos saber probabilidad de pediatría, ¿cuánto sería? 5 sobre 10, que es el total 5 más 3 más 2 es 10. Esta es la probabilidad del pediatra. Si nos preguntase, lo pregunta aquí, pero si nos preguntase probabilidad de internista, ¿cuál sería? 3 sobre. Y si preguntase de cirujanos, 2 sobre 10. ¿Ok?
Esa es la probabilidad clásica, la de Laplace. ¿Estamos? Probabilidad frecuencial sería en una clínica se administra una vacuna a 10.000 niños y 15 de ellos presentaron una reacción adversa leve. Calcule la probabilidad. Esa es la probabilidad clásica, la prevalencia. ¿Ok? Así se calcula prevalencia. ¿Cómo se calcula prevalencia? En este caso, 15 sobre 1000. Dependencia e independencia, tiene que responder si estos eventos son dependientes o si son independientes. Después tener la regla de los cálculos, suma excluyente, suma no excluyente. Recuerden que cuando dice suma no excluyente, tienen que restar la probabilidad de que ocurran ambos eventos juntos. ¿Está? Traten de hacer esto y les voy a ir mostrando las respuestas ahora. Tienen 10 minutos. Confíen en ustedes. Tenemos distribuidos. Hay otros cálculos más complejos de probabilidades, pero no les puse eso. Pero sí había encontrado últimamente en las pruebas de revalida ejercicios parecidos a estos. Entonces, por eso les agregué esta parte. Normalmente yo no desarrollo esta parte así, pero como encontré últimamente en las pruebas de revalida, les coloqué también acá. De hecho, hace parte de nuestro contenido, pero no detalladamente así. Lo que sí quiero hacer es explicarles el archivo 9. Voy a guardar para enviarles también. Sí, un enlace. Es distribución binomial. Binomial solo tiene dos respuestas posibles: éxito o fracaso. ¿Ya escucharon hablar de cirugías complejas? Que dice, por ejemplo, la probabilidad de muerte del paciente es 90%. Ellos se fijan pensando, falleció y empezó a archivar esa probabilidad. De los casos anteriores, y eso es estadística descriptiva. Habrá habido, por ejemplo, 10 casos y se hizo la cirugía a las 10 personas y 9 fallecieron y solo uno sobrevivió. ¿Está? Esos son casos de distribución binomial. Entonces, tiene varias formas de hacer cálculo de distribución binomial. Pero fíjense que estamos contando la cantidad de eventos posibles. Y acá hay una palabra que ya lo usamos allá en el inicio. ¿A qué les hace recordar esta palabra? Discreta. ¿En qué momento nosotros hemos usado la palabra discreta en nuestros contenidos? Variables. ¿Qué tipo de variables? Cuantitativos. ¿Y qué significaba que la variable era discreta? Que
el valor respuesta, o sea, la variable respuesta de tu individuo solamente podría ser un número entero. A eso se refiere estos valores de ahí. ¿Okay? Entonces, si yo quiero hacer un cálculo sobre probabilidad de que pase en la materia, por ejemplo, ¿existe la probabilidad de que nadie pase? Sí existe. Solo que a gente sabe que ella es muy pequeña, ¿eh? ¿Sí? Pero existe. Recuerden esto que estamos diciendo, que existe la probabilidad del cero. Eso es probabilidad de que nadie pase. ¿Existe la probabilidad de que un alumno pase? Sí existe. ¿Existe la probabilidad de que 2 alumnos pasen, de que 3, de que 10, de que 20? ¿Cuántos alumnos son en la clase? 91. Yo no puedo calcular la probabilidad del alumno 92. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso tiene un limitador la distribución binomial. Y te dice, vos podés calcular en esta sala la probabilidad de que nadie pase, de que 1 pase, de que 2 pasen, de que 3 pasen, hasta 91. Y ese es n. Entonces, en la distribución binomial es una suma finita. ¿Está? Recuerden, es una suma finita. Es una distribución de probabilidad discreta porque tu variable aquí, tu variable x, solo puede tomar valores enteros en donde su limitador es n, la cantidad de experimentos posibles. En esta clase para esa variable es 91 experimentos. ¿Está? ¿Se entiende eso? La distribución binomial es un modelo de probabilidad discreta esencial en el ámbito clínico y de la salud pública. Mide el número de éxitos, curaciones, resultados positivos que ocurren en una serie fija de intentos o procedimientos independientes. En medicina se utiliza cuando un experimento se repite un número determinado de veces y cada intento solo puede tener 2 resultados de interés clínico: el éxito o el fracaso. El éxito y el fracaso es 1. Si sumamos los dos da 1. B es éxito y Q es fracaso. ¿Está? Lo mismo que ya dijimos en el anterior. Aplicaciones. Podemos aplicar la probabilidad de que X pacientes respondan a un nuevo tratamiento de un total de N tratamientos. ¿Está? ¿Qué debes tener? Definido la cantidad de pacientes. Y quiere calcular, por ejemplo, vamos a decir que este N sea 20 y quiere calcular la probabilidad de que 5 puede calcular. A partir de un dato anterior, ahí hay que decir, por ejemplo, en el ejemplo de cuántos alumnos pueden pasar, normalmente en la ordinaria hay un 10% de reprobados. Eso significa que si hay 91 alumnos, probablemente hay 9 alumnos reprobados en la ordinaria. ¿Está? ¿Y de dónde sale que hay un 10% de reprobados? De los casos anteriores. Los que ya pasaron por la materia tuvieron ese rendimiento. Es decir, yo quiero hacer una probabilidad, la cabeza digo 6, otra 0 y ya ha acontecido en casos anteriores. ¿Estamos? Pruebas diagnóstico, probabilidad de obtener X resultados positivos en N pruebas realizadas en una población. Todos aplicados a la ciencia médica. Probabilidad de que X individuos en una muestra sean portadores de una enfermedad con una prevalencia conocida. Después tenemos características que son números fijos de ensayos, solo hasta N. El estudio muestra debe tener un tamaño fijo. Esto es importante. Ese tamaño fijo es lo que llamamos N. ¿Está? ¿Qué hay que decir? Si tienes 100 pacientes, ¿cuántos cálculos de probabilidades posibles hay? Fíjense que si decimos 100, es desde el 1 hasta 100. ¿Y qué estamos olvidando? Probabilidad del 0. ¿Está? Entonces, en todos
en todos va a haber n más 1 cálculos de probabilidad. ¿Entiendes? Si tienen 5 ensayos clínicos, ¿cuántos cálculos posibles tenemos? 6. Porque usted está esqueciendo la probabilidad de un 0. ¿Está? Siempre es n más 1 cálculos. Estamos hablando de cálculos de probabilidad. Dos resultados posibles es dicotómico. Cada intento tiene dos categorías mutuamente excluyentes: éxito o fracaso, enfermo o sano, vivo o muerto. Son excluyentes. Probabilidad constante. P. La probabilidad de éxito debe ser la misma por cada intento o paciente. La probabilidad de fracaso es Q, que es igual a 1 menos P. Es lo que dijimos recién en el otro archivo. Pero lo volvemos a escribir. P más Q es 1. Si yo sé que ya sozinho Q aquí. Yo sé que você sabe. ¿Cómo es isolar Q? Aquí va a indicar Q es igual a 1 menos P. y eso es aquí. P. 1 menos P. Eso es fracaso. La fórmula que vamos a usar para hacer probabilidad binomial es esta aquí. Entonces, n combinación de x, p elevado a la x. Ya sabemos que n es cantidad total de experimentos, x es la probabilidad estudiada y p es probabilidad de éxito elevado a x, y q sería 1 menos p, esto sería fracaso. Esto sería éxito y esto sería fracaso, elevado a la cantidad total de experimentos menos x. ¿Ok? ¿Preguntas? Muy bien. Después tenemos la fórmula de la media. Si yo quiero saber, la media es básicamente un tipo se espera que acontece. ¿Está? ¿Qué significa un tipo se espera que acontece? Siempre vas a tener una variable de interés y la cantidad total de experimentos posibles. En el caso de rendimiento, por ejemplo, puedo hacer, si hay 91 alumnos, puedo dar mi n es 91 veces mi probabilidad de fracaso, que sería mi probabilidad de reprobar, que sería 10%, puedo hacer 91 veces 0.10 y me va a dar 9.1. ¿Está? Entonces espero que 9 alumnos de la sala reprueben en la ordinaria. ¿Está? Eso es lo que me dice mi probabilidad. Entonces, cuando hablamos de media, podemos decir, ¿qué es lo que se espera que ocurra? A media no acaba eso. Entonces, en una prueba te puede preguntar, ¿qué es lo que se espera que ocurra? Y en casos de paciente, por ejemplo, a pessoa que no sabe responder a media, coloca: eu espero que todos los pacientes mejoren. Claro, eso es lo que vos querés, pero el cálculo es frío. El cálculo te va a hacer de acuerdo a los datos. ¿Qué datos necesitas para calcular lo que vos espera que aconteça en base a lo que ya aconteceu antes, base a media? N veces la probabilidad de éxito de aquel suceso. ¿Está? N veces. ¿Ok? Formas de preguntarte por la media. Anoten eso, porque después no podemos decir. ¿Qué es lo que se espera que ocurra? ¿Cuál es la mayor probabilidad? ¿Está? ¿Qué es lo que se espera que ocurra? ¿Cuál es la mayor probabilidad? Y calcula la media. ¿Está? Esas son formas de preguntarte por la media, básicamente. Después tenemos la fórmula de la varianza. La varianza es esta: n veces éxito veces fracaso.
Y recuerdan que en el cálculo de dispersión la raíz cuadrada de la varianza era desviación estándar. Conceptualmente aquí es lo mismo, pero las fórmulas son diferentes. ¿Va? Raíz cuadrada de la varianza es aquí. Luego se está calculando desvío padrón o desviación estándar o desviación típica. Muy bien. Después tenemos estos ejemplos. Y ahí les voy a explicar cómo se usa la fórmula. Porque este cálculo tiene una fórmula definida y ahí que vamos a usar una tecla de nuestra calculadora que hasta ahora no lo hemos usado. Un nuevo medicamento tiene una efectividad del 70%. ¿Qué sería 70%? Probabilidad de éxito. Esto dividido 100 sabemos que es 0.7, eso es B. Se administran a 5 pacientes, eso es N. Y después me dice, calcula la probabilidad de que exactamente 3 se cumplan. Exactamente 3 es X igual a 3. Eso es lo que me pregunta. Entonces la fórmula de la probabilidad va a ser esta. P de X igual a N combinación de X. Ojo con esto, porque muchas veces la persona piensa que es que si colocamos una fracción aquí, y esa no es fracción, es combinación. ¿Está? Recuerden, y expliquen para los coleguiños que no asistieron en sábado. N combinación de X, P de X. ¿Cuánto es N? 5. ¿Cuánto es X? Para este cálculo es 3. ¿Cuánto es P? 0. ¿Cuánto es X? Es 3. 1 menos 0.7 elevado a 5 menos 3. ¿Ok? Estos datos los hemos sacado de este conjunto. Muy bien. Voy a escribirles aquí, no sin antes mostrarles la subcalculadora, pues tem una tecla que fala así. Una tecla llamada NCR. Procuran a su calculadora NCR. En calculadoras multivacas você vai ver NCR en esta parte. Aquí. Una tecla. Esa tecla te calcula combinación. NCR. ¿Encontraron? No. Primero vamos por la longivaca. En esta parte va a estar esa tecla NCR. Si tienes una calculadora parecida a esta, você vai ter que fazer isso. Así. Shift, división. Encima de división dice NCR. Encima del divisor. ¿Encontraron? ¿Sí? Esa tecla nos facilita el cálculo porque si no tenemos que hacer por factoriales. ¿Encontraron? Ahora bien, les voy a escribir cómo lo cargarían, no importa si a su calculadora es Monivac o no. Así. 5 y ahí vas a apretar tu tecla NCR. Si tienes este tipo de calculadora, vas a necesitar apretar Shift aquí. Entonces va a ser 5 Shift aquí. Si no tienes la tecla directa.
Y va a ser 5C, va a aparecer en tu pantalla. ¿Sí? ¿Ya tienes 5C? Muy bien. 5 combinación. 3, así, directo. Veces 0,7 na mão de vaca, esse chapeuzinho aqui, elevado a 3. Veces 1 menos 0,7 fecha elevado a paréntesis 5 menos 3. Eso si quieres cargar así como está ahí. Si cargas así como está aquí en cualquier calculadora va a indicar 0. Carguen así ahora. Faz na calculadora agora, né? Faz aquela opção lá. Aquí. 5 combinación de 3 veces 0,7 elevado. En esta calculadora es así. Elevado a 13. Desde aquí, aquí. Veces 1 menos 0,7 elevado a paréntesis 5 menos 3. Não pode já fazer 2. No hay problema, podés hacer. Yo estoy cargando los datos así como teníamos. ¿Está? Ahí ya tenés 0,8085. Eso es. Não, não sei. Bastante coisa, né? Prueben que les salga en su calculadora ahora. Rápido. Tira a calculadora. Perdón. Esse vai ser o cálculo. Así también, una palabra en este tipo de cálculos cambia todo. Una palabra cambia el cálculo. Si yo sé que voy a tener probabilidad del 0, probabilidad del 1, probabilidad del 2, probabilidad del 3, probabilidad del 4 y probabilidad de... Yo sé que la sumatoria de todas las probabilidades es 1. ¿Está? La sumatoria de todas las probabilidades siempre es 1. Si yo sumo probabilidad 0, probabilidad 1, probabilidad 2, probabilidad 3, probabilidad 4, probabilidad 5 es... ¿Está? Eso es regla. ¿Estamos? Muy bien. En este caso, el que acabamos de calcular, hemos calculado solamente esta probabilidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Probabilidad del 3, que sería 0,3087. ¿Estamos? Pero podría habernos preguntado este ejercicio la probabilidad de que 3 o más. 3 o más, ¿qué sería? Você fazer a probabilidade dos 3, a probabilidade do 4 e a probabilidade do 5. ¿Está? Y sumar los 3. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Qué va a trocar entonces? O x valendo 3, a gente ya tem. Para hacer la probabilidad de 4 sería 4 aquí, 4 aquí, 4 aquí, y fazer de novo o cálculo. ¿Está? Bien. Aí tem que fazer todos depois somar. Hacer los 3 y sumar. También podría habernos preguntado y que la respuesta sea mínimo 3. Es el mismo caso. También podría habernos preguntado al menos 3. Los 3 te arrojan el mismo cálculo. Así también, a sumatoria de esos 3 siempre es menor a 1, porque a sumatoria de
Otra forma de preguntarnos es esta. Máximo 2. Máximo 2 es probabilidad de ¿cuál es? Probabilidad del 0. No se olviden de la probabilidad del 0. Probabilidad del 1 hasta probabilidad del 2. También te puede decir a lo sumo 2. También podría habernos dicho menos de 3. Menos de 3 es ese campo de probabilidad. Estas son formas posibles de preguntar este cálculo, porque fíjense que una palabra cambia el cálculo. También podría habernos dicho la probabilidad de ninguno. Probabilidad de ninguno es probabilidad de 0. También podría habernos dicho probabilidad de 1 más. Al menos 1. Ahí. Esa sería la sumatoria del 1, del 2, del 3, del 4, del 5. ¿Está? ¿Ok? Eso es lo que nos pide. Pero, ¿se habrán dado cuenta? ¿Se habrán dado cuenta de que si me pide al menos 1, me está pidiendo este campo de probabilidad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo que no está incluido ahí? Entonces no precisas hacer 5 cálculos. Si entiendes un poco de álgebra, vas a darte cuenta de que si a gente levar esa probabilidad de tu 0, tu otro lado va a ficar. ¿Cómo quedaría la ecuación? Vamos a llevar aquí. Va a quedar probabilidad del 1 más probabilidad del 2 más probabilidad del 3 más probabilidad del 4 más probabilidad del 5 es igual a 1 menos probabilidad del 0. Entonces no precisamos hacer 5 cálculos, eso va a ser tu 0 y disminuir tu total. Total que es 1. El total es 1, ojo, porque a veces la persona confunde con probabilidad de 1. No es probabilidad de 1, es 1 total. ¿Está? Entonces, si na sua prova cair un cálculo y usted un N, que en el caso de aquí es pequeño, porque yo ya coloqué un ejercicio en el que era 15 o 20, por ejemplo, tu N, y te pedía, calcula la probabilidad de que al menos 1. Você puede hacer 15 cálculos y sumar todo. Vai dar certo si você quiser los cálculos de cada uno correctamente. Pero no necesitas hacer 15 cálculos. Entonces solo precisas hacer la probabilidad de tu C y disminuir tu total, que es 1. Y ahí você ya tiene al menos 1. En probabilidad siempre hay que buscar el camino más corto, porque si no van a hacer un monte de cálculos en lugar de hacer solo uno, como en este caso. ¿Está? O professor, seria só um momento. Caso aí que o senhor falou. No entendí. Talvez para calcular. No te quiero responder mal porque, como le dije, una palabra cambia el cálculo. Por eso yo preciso saber exactamente a pergunta. No caso aí, para a gente calcular dessa forma que fica mais Sim. simplificada, só serve para ou menos 1. Para estas preguntas. Uno más es silencio. Uno más es 1, 2, 3, 4, 5, até o último. En este caso, el último es 5. Mas o que aconteceria se o último fosse 10? Você teria que fazer do 1 até 10. Entende? Te vai dar o mesmo resultado haciendo esto. Ok?
¿Qué es lo que tiene que hacer? Probabilidad del 0 y descontar el total. ¿Está? Probabilidad del 0. ¿Y en qué casos? ¿O es mi impresión? No están hablando mucho. Los que ya no están interesados en la clase, aporta a ver. Porque caen fuera. Não tem problema, eu não vou ficar bravo. Mas se eu ter que expulsar você da minha aula, eu vou ficar bravo. Educação se recibe em casa. Isso aqui é instrução em probabilidade. La pregunta es, ¿probabilidad de uno o más? ¿Cómo se expresaría en lógica simbólica matemática? Probabilidad de que x sea mayor o igual a 1. Ese cálculo es lo que estamos haciendo. 1 o más. O al menos 1. ¿Ok? O también podría habernos dicho mínimo 1. Porque si te dice mínimo 1 no te está diciendo como el ejercicio que era exactamente 1. Si te dice exactamente 1, pues eso va a ser probabilidad de 1. ¿Estamos? No precisa ni tu 0 si es exacto. ¿Está? Es un cálculo de probabilidad puntual. Pero si te abre el campo, porque esto abre campos, no es puntual, entonces precisa hacer todos los otros campos. ¿Estamos? Ahora, veamos esto. Acá, de todas las cirugías en un hospital, el 90% sobrevive. Si se realizan 10 cirugías, ¿cuál es la probabilidad de que 9 o más? 9 o más es probabilidad del 9 y del 10, o hasta el 1. En este caso, el último es 10. Pero, ¿qué sucedía si este era 15? Era del 9 hasta el 15 y sumar todos los cálculos. ¿Está? Para nuestra ventaja es 9 o más, y el más que te dice llega hasta el último. El último que es 10. Entonces, ¿qué va a hacer? Probabilidad de que x sea mayor o igual a 9 es probabilidad del 9 más probabilidad del 10. Y colocas dentro de la fórmula y vas a tener 10 combinación de 9, 0.9 elevado a 9, 1 menos 0.9 elevado a 10. Y ahí la forma de cargar es esa que les pasé al inicio. Si ustedes cargan así siempre le va a dar correctamente. Ojo con notación científica, porque muchas calculadoras les va a arrojar notación científica. Y el chita insistiendo que hizo aquí nunca modificar mayor que 1. Entonces en algún momento tu calculadora te va a arrojar un resultado, algo así. ¿Okay? Y a veces en nuestra ignorancia colocamos 3,14, pero ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que esa probabilidad individual de cada uno de ellos nunca puede superar 1. Entonces, ¿cuánto es este número? Ese número aquí você tem que entender un poco más de matemática básica do 7º grado. Procura lá na sua cabeça. Te está diciendo en notación científica que tiene 3 dígitos ceros antes de este número, es 0,00314 tal. ¿Está? Recuerden, cuando hacen cálculos de probabilidades, muchas veces te va a dar notación científica. ¿Está? La calculadora te puede arrojar y usted tiene que entender que ese resultado está en notación científica. Para personas que entienden de esta forma de anotar, no hay problema. Você pode anotar assim mesmo. Para mim, sempre, toda vez que você anotar tudo. Ok? 3,14 vezes 10 elevado a menos 10. A mí ya me sirve así. O problema surge cuando a pessoa anota isso. Porque eso va a descompensar totalmente. Esa no es la respuesta. ¿Está? ¿Se entiende? Después haces cálculo de 10 y en combinación de 10 te va a dar. ¿Va?
Y voy a explicar el último. Considera un experimento binomial con dos ensayos. ¿Cuánto es n? N es 2. ¿Cuánto es b? 0,4. Calcular la probabilidad de no tener ningún éxito. Es la probabilidad del 0. Es la probabilidad del 0. Esa probabilidad del 0 que necesitamos, necesitamos n, p y x igual a 0. Hacemos el cálculo y va a dar esto. Esto sería probabilidad del 0, 36%. Calcular la probabilidad de obtener al menos un éxito, mínimo 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué campo nos está pidiendo? 1, 2. ¿Está? Y ahí haces cálculo de 1 o de 2, suma los dos y da 0,64. Aí que eu faço a pergunta: mas não tinha outra forma mais rápida de chegar ao resultado? Sim, para esta pergunta. ¿Cuál es? Sí. Hagamos de nuevo nuestro campo de probabilidad. ¿Cuántos cálculos posibles hay aquí? 3. A sumatoria para este cálculo, a sumatoria do 0 até o 2 dá 1. ¿Qué es lo que pregunta este ejercicio? Al menos 1. Al menos 1 es aquí. Esto nos pide. Si ese te está pidiendo, ¿cuál es la probabilidad de que está incomodando? Do 0. Entonces a gente vai passar lá isso. Probabilidad de 1 más probabilidad de 2 es igual a 1 menos a probabilidad do 0. A probabilidade do 0 que a gente já tinha aqui, 1 menos 0,36. 1 menos 0,36 é. Então você não precisa fazer 2, só fazer do 0. Eso si quieres hacer más rápido, porque fíjense que da el mismo resultado. Okay. ¿Dudas? ¿Qué menos tiempo? No sé, pues. Não, a gente tem aula agora. Não, temos 0. Ahora, fíjense que este primer ejercicio es muy similar al que hicimos de Kemp, porque trasplantes de córnea, 90% de éxito, N es 10, y te piden probabilidad de 8 más. El otro era 9 más. 8 más es 8, 9, 10. Haces el cálculo, lo sumas y ya está. El siguiente dice, si niños y niñas tienen igual probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que en una familia seleccionada al azar habrá al menos una niña? Este podemos hacer rápido también. Ojo con esto, tiene igual probabilidad. Igual probabilidad, por eso es éxito de 0,5 y fracaso de 0,5. ¿Cómo pueden hacerlo? Probabilidad de que X sea mayor o igual a 1 siempre va a ser igual a 1 menos la probabilidad del 0. En lugar de hacer 4 partes. ¿Ok? Entonces, ¿qué datos tenés aquí para hacer eso? N es 4, P es 0,5 y ¿cuál era el otro? X igual a 0. Con estos datos, você já resolve o exercício sem precisar fazer tudo isso. ¿Está? Entonces, yo le puse la forma rápida, la forma larga de hacer. Solo para cerrar, algo que se me olvidó cuando le dije. Recuerden que le dije, ¿qué número de piezas es más probable que pase el control? Esa es la mayor probabilidad. La media. Y también la media se expresa como la esperanza matemática. Ese me olvidé decir. Anoten eso. ¿Cuál es la esperanza matemática? Es la media. Y por último, dos cosas.
La pregunta es, la probabilidad de que un estudiante de medicina obtenga su título es 0.3. Y esta pregunta a veces confunde. Todos los alumnos finalicen sus estudios, es la probabilidad del último. Como son 7 alumnos, es la probabilidad del 7, por eso es probabilidad del 7. Todos es el último, todos no es probabilidad del 0 hasta el último. No faz sentido. Y el ya sabe que a sumatoria da 1. Entonces, todos es el último. Ninguno es 0. Y después otra forma de preguntarme la media es aquí. ¿Cuántos pacientes se espera que mejoren? No es bonda para mí, yo espero que todos mejoren. Es N veces N. Y ahí usted ya tiene todo esto. Ok. Este ejercitario tiene ya el desarrollo y las respuestas hasta el ejercicio número 10, parece. El resto tiene la respuesta, pero no el desarrollo. Entonces, vayan confirmando y si tienen duda, igual me pueden escribir o le escriben a la delegada y me pasan sin problema. Las fórmulas.